Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que cada noche o en cualquier otra hora del día separáis este tiempo para hacer nuestro oficio vespertino, que hacemos desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más estamos aquí para estar en la presencia del Señor. En el día de hoy estaba pensando en la intención de oración para que el Señor nos levante como discípulos de Él con convicciones plenas, como esos discípulos de los primeros siglos que estuvieron dispuestos incluso hasta el martirio, porque tenían unas convicciones preciosas, unas convicciones radicales, si cabe la palabra esa, radical. Entonces nuestra oración en esta noche es que no seamos cristianos pusilánimes, cristianos mediocres, cristianos superficiales, sino que podamos ser cristianos que de verdad seguimos fieles a nuestro Maestro. Oremos. Padre, en esta noche que reservamos este tiempo especial para ti, en el que queremos estar en un descanso espiritual en tu presencia, sintiendo, Señor, cómo tú nos amas y también, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, para que tú las llenes de tu Espíritu Santo, de tu presencia y de tu palabra. No permitas, Señor, que seamos cristianos pusilánimes. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de que seamos fieles seguidores tuyos, consagrados a ti. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos, pues con esta disposición, en esta noche, comenzamos nuestra liturgia, como cada día, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso. La confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y que, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor,
ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer la oración que hacemos todas las noches, leyendo por el tema que estamos compartiendo, el Salmo 23. Y dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos esta tarde, antes de comenzar a compartir la palabra, tenemos un testimonio que nos ha enviado por mano de nuestra hermana Esther Rodríguez, y yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner aquí en el audio para que podáis escucharlo, y después vamos a pasar a lo que es nuestro estudio. Está en 2 archivos de audio, vamos a escuchar el primero y después seguimos el segundo, porque parece que el primero se cortó. Vamos a escuchar el primero y después el segundo. Dice así: Hola, soy Loli Cruz. Bueno, muchos de vosotros me conocéis. Me refiero a los hermanos de la Iglesia de la Ascensión. Y bueno, os amo a todos en el amor del Señor. Y bueno, estoy siguiendo todos los oficios que vuestro pastor Miguel Ángel Pino está compartiendo cada noche con vosotros. Está siendo de mucha bendición para mí. Y bueno, ahora concretamente, cuando está estudiando el Salmo 23, pues la verdad es que, bueno, es maravilloso. Para mí el Salmo 23 también es algo muy especial, pero concretamente ahora en estas circunstancias que estoy pasando, que me están dando crisis de lumbalgia muy a menudo, veo como el Señor realmente es mi pastor, como Él me conforta, como Él me alienta, como Él me ayuda, como Él realmente es el que me pone paz en mi corazón. A veces hay momentos de desespero por tanto dolor, pero yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él está a mi lado, yo sé que mi dolor es su dolor, y eso es lo que me da tranquilidad, me da seguridad. Estoy aprovechando el tiempo que estoy en cama, que no puedo hacer nada porque tengo que estar en reposo, para darle mucha gloria y mucha honra a Él, darle muchísimas gracias por lo que Él representa en mi vida, y solo tengo palabras de agradecimiento para con nuestro Dios. Y sigue en el siguiente audio que dice: Bueno, no sé qué ha pasado, pero se ha cortado el audio un poquito antes de terminar, y bueno, solamente quería pues eso, deciros que doy las gracias a Dios por las bendiciones que recibo a través vuestra, a través de mis hermanos, que soy pues eso, canal de bendición para mí, y igualmente deseo para vosotros que Dios bendiga por siempre vuestras vidas y a vuestra familia, y que seamos luz y sal para este mundo que perece. Amén, hermana, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por haber enviado este testimonio tan bonito que nos acabas de compartir.
continuamos con el versículo 4 del Salmo 23. La verdad es que este tema del día de hoy podríamos decir que es uno de los más bonitos de todos los días. Cada uno, lógicamente, se aplicará el que para sus circunstancias personales que ha vivido o está viviendo le pueda servir mejor, pero el de hoy, la verdad es que es uno de los más preciosos para mi gusto. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí se nos habla del valle de sombra de muerte. Tenemos ejemplos de otros valles de la vida en la Biblia. Por ejemplo, en Josué capítulo 7, versículo 26, se nos habla del valle de la calamidad. En el Salmo 84, versículo 6, uno de mis salmos preferidos, dice y se habla del valle de las lágrimas. En Oseas, el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 15, se habla del valle de los problemas. Y en el Salmo que acabamos de leer podríamos decir ese valle oscuro o de la oscuridad profunda. En nuestro querido San Juan de la Cruz, carmelita del siglo XVI, hablaba de la noche oscura del alma, que todos pasamos por ese momento. Hay un antiguo proverbio árabe que dice: puro sol sin lluvia se convierte en un desierto. Eso quiere decir que a lo mejor si en tu vida no ha habido tiempos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos, posiblemente estarás seco, no habrá una profundidad en tu ser ni habrá madurez, porque para formarse una persona madura se necesitan buenos tiempos, pero también a veces necesitamos pasar por malos tiempos. Porque la vida, si somos realistas, es una mezcla. En la vida vamos a encontrar una mezcla de dolor, de placer, de victorias, de derrotas, de éxitos, de fracasos, de subir a las montañas y bajar a los valles. Y hoy vamos a examinar cuál es la receta de Dios para precisamente los valles oscuros de la vida. Vamos a ver realmente cosas muy interesantes. Bueno, la primera de ellas es que en Israel existe un valle que precisamente se llama Valle de Sombra de Muerte. Es decir, no es una figura literaria en lo que se expresa en el Salmo, sino que David se está refiriendo a un sitio, a un lugar que él conocía y por el que había pasado. Se trata de un cañón profundo y angosto. El sol toca el fondo solo al mediodía, cuando está exactamente arriba. El resto del tiempo, la parte inferior de ese cañón está completamente oscura. Es muy posible, dicen los estudiosos, que David a lo mejor en varias ocasiones le tocó guiar a sus ovejas cuando era pastor, un niño, un jovencito, a través de ese valle de sombra de muerte mientras él crecía. La pregunta primera que nos surge es cómo podemos manejar estos valles oscuros de la vida. Yo voy a decir 5 cosas que nos van a ayudar a entender, pero también que nos ayudan que necesitamos recordar cuando estemos atravesando una época difícil. A veces cuando he compartido este tema en otras ocasiones, me han dicho cuánto bien me habría hecho a mí antes de pasar por el valle oscuro que tuve que pasar, saber estas indicaciones. Bueno, pues siempre es bueno tenerlas presentes y recordarlas. La primera de ellas es ser muy consciente y muy realista de que los valles son inevitables. El que piense que no va a pasar nunca por un valle ya se está equivocando. Es decir, los valles van a suceder. Así que tenemos que contar que en la vida vamos a atravesar valles. Y puede ser que en este momento tú acabas de pasar por un valle, puede ser que en este instante estés pasando por un valle, pero sea que lo hayas pasado o que lo estés pasando, lo que sí es seguro es que te encaminas directamente, probablemente, a un valle en tu vida. Porque los valles suceden a lo largo de toda la vida, uno tras otro. Después de cada cima que llegamos a la montaña, nos vamos a encontrar con un valle. Jesús fue muy realista al respecto y lo dijo con estas palabras. En Juan capítulo 16 Jesús dijo: en este mundo o en el mundo tendréis aflicción.
Hay otras versiones que lo ponen en plural para darle todavía más sentido. Tendréis aflicciones. Es decir, el problema no es de si tendremos aflicciones, el problema es si cuándo las vamos a tener. Porque suceder, esta es la mala noticia es que sucederán. Han sucedido y se pueden volver a repetir. Vamos a tener dificultades, desilusiones, desalientos, habrá momentos de sufrimiento, de pena, de enfermedad. Ahora estamos precisamente en el tiempo de la pandemia con los temas de la enfermedad, las angustias, las ansiedades, las depresiones, la falta de trabajo, las incertidumbres de qué va a pasar, qué no va a pasar. Valles, repito, sucederán. ¿Por qué? Porque son una parte de la vida normal. Así que no te sorprendas si has tenido, si tienes o si en el futuro volverás a tener. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los valles son imprevisibles. Los valles son imprevisibles. Muchas veces cuando nos viene un valle nos echamos la culpa a nosotros mismos. Y resulta de que los valles suceden, no los planificamos o no podemos salvarnos de ellos si vienen de manera imprevisible. Es decir, no se puede planear. Los valles van a venir siempre de manera inesperada. Y además te digo más, y en el peor momento. No solamente van a ser que van a venir, sino que además van a venir en el peor momento. Simplemente algo que pasa. Por poner un ejemplo, si te paras a pensar que rápidamente un día bueno se puede convertir en un día malo, una simple llamada telefónica, una carta, un análisis médico, un accidente, en fin, los valles simplemente suceden. Dice Jeremías capítulo 4 versículo 20, dice: quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento, dice, mis cortinas. Imagínate, en un momento todo sucede y uno no lo tenía planificado. Esa es la realidad. Los valles también son imparciales, es decir, nadie de nosotros estamos inmunes a ellos. Nadie estamos aislados del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida sin problema. Todos podemos vivir pruebas, dificultades, disturbios, tiempos difíciles, depresiones, y no eso quiere decir que seas una mala persona, y no eso quiere decir, incluso te voy a decir más, que te lo hayas buscado tú o que sea una consecuencia de desobediencia o pecado. Significa que eres un ser humano, ya que en la Biblia se nos aclara que tanto las cosas buenas, o dicho de esta manera, podemos decir, hay cosas buenas, fíjate, lo dice la Biblia, cosas buenas que le suceden a la gente mala, pero también hay cosas malas que le pueden suceder a la gente buena. Recordar esas palabras de Jesús de Mateo 5:45, cuando dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Es decir, las cosas que pasan le pasan tanto a los justos como a los injustos. Cuando viene un valle de la vida, casi siempre surgen preguntas, y la primera de ellas, la más típica, es ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Claro, realmente deberíamos de preguntarnos ¿por qué no a mí? ¿Qué de especial tengo yo para que yo no y el otro sí? A lo mejor pensamos que estamos exentos de los problemas que los demás enfrentan. Podemos pensar que seríamos la única persona del universo exenta de que pase por tragedias, pérdida de seres queridos, etc. Así que en vez de decir ¿por qué a mí?, solamente ten en cuenta que te va a pasar simplemente porque eres un ser humano. Recordemos, hermanos y hermanas, que no estamos todavía en el cielo. Estamos en la tierra, la vida es dura, las cosas no son perfectas, hay problemas y dificultades. Los valles son temporales. Comenzamos ya a dar buenas noticias. Es decir, el valle tendrá un fin, no dura para siempre, no son permanentes. El diablo va a querer que tú pienses que sí, que son permanentes, que son para siempre y que ya nunca más. No, los valles tienen su fin. David dijo, aunque ande en valle de sombra. Es decir, el valle no es el lugar donde se queda toda tu vida. No te vas a quedar eternamente en el valle. Es algo que atraviesas. Es algo que tienes que cruzar. Es algo que tiene un término. Y aunque cuando se está en el valle estamos pensando que estamos en un punto muerto, realmente no lo es. Es como un túnel.
En el túnel tenemos un principio y tenemos un fin. Y cuando atravesamos el túnel vemos la luz. No nos quedamos en el túnel, atravesamos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, las siguientes palabras, sabias palabras. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo. Pedro admite que hay pruebas difíciles. Que va a ser difícil, no dice que sea fácil. Pero por un tiempo. No siempre, no todo el tiempo. Dice que será, pero por un tiempo. Es decir, nuestros problemas son pasajeros, no durarán. Algunos serán más cortos, otros serán más largos, pero tenemos que considerar que habrá siempre habrá beneficios si respondemos de la manera adecuada. Y esto nos lleva a la quinta cosa que tenemos que recordar y no olvidar. Los valles tienen un propósito. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 al 7, dice: ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, está hablando nuevamente de que es algo temporal que no va a durar para siempre. Pero las pruebas no son un accidente de la naturaleza, porque Dios quiere edificar nuestra fe a través de las dificultades de la vida, de los valles de la vida. Porque la fe se fortalece en los valles. Cuando no tenemos deseo de servir a Dios, cuando no nos sale confiar en Dios, alabarle, adorarle, orar, entonces cuando nuestra fe se prueba. No es en los momentos buenos de la vida que nuestra fe crece, sino en los momentos de dificultad, en los valles. Ahora, todo problema tiene un propósito, aun los más pequeños, aun los que son inconsecuentes, aun los que parecen meras irritaciones, todos tienen un propósito, porque Dios nos puede cambiar, Dios nos puede madurar y Dios nos puede añadir carácter en medio de esa situación. Repito, la fe crece, la fe se fortalece, la fe es edificada en los valles. Dios quiere, esto tenemos que tenerlo en cuenta, Dios quiere formar en nosotros un carácter. Dios quiere que nos parezcamos a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Y fíjate lo que se dice de Jesús. Jesús no se libró. En Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estaba en un camino de aprendizaje también. Y a veces esto nos lo saltamos por alto. Y en ese camino de aprendizaje de la obediencia, la palabra de Dios nos enseña que Jesús también padeció. Y la meta es que nosotros nos parezcamos a Jesús. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer cuando atravieso un valle oscuro? David dice, fijaros lo que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, lo primero es que tenemos que rechazar el desánimo. No temas mal alguno. ¿Cuántas veces Jesús se presentó ante sus discípulos con esas palabras? No temas. Tremendo, no temas. Te animo a que busques en tu Biblia todas las veces, ahora que lo podemos mirar por internet, en una página de búsqueda de Biblia, tú vas a poner la expresión no temas o no temáis, a ver cuántos versículos te salen en la Biblia en los que se habla de no tener temor. Y David dice, no temeré mal alguno. Es decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es decir, está hablando de caminar, no habla de correr, no habla de sentir pánico o de salir corriendo en la dirección contraria. Hay que caminar calmadamente hacia adelante, dar pasos de forma deliberada, a través del valle, atravesando el valle. Es como que David nos dijera, no tengáis miedo, caminar con calma por el valle. Así que tenemos, hermanos, repito, que rechazar el desánimo. No se puede rodear el valle
No puedes pasar por debajo del valle, solamente puedes atravesarlo. La idea es que lo tienes que atravesar. Aquí no dice no temeré mal alguno. Nos dice eso, que no temeré mal alguno, lo cual requiere una decisión, implica decidir, y la decisión no es otra, hermanos, hermanas, que decidir: no tengas miedo. Si tú estás desanimado esta mañana, es porque lo escogiste así. Hemos tomado la decisión de desanimarme. Pero Dios quiere que tú escojas, y que escojas bien. Y escoger bien no es otra cosa que escoger no desanimarte. Significa que te centres, que nos centremos en el poder de Dios y no en el problema. Así es como se hace. Fijaros que podemos coger a dos personas y las colocamos a las dos en la misma situación. Una situación de caos, de tragedia, de crisis. Uno de ellos se va a desbaratar y el otro va a salir fortalecido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno se desbarata? ¿Por qué el otro sale fortalecido? Por el enfoque. Si nos enfocamos en las circunstancias y no en Cristo, nos desbaratamos. Pero si nos enfocamos, en vez de en la situación, en el Salvador, entonces nos fortalecemos. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 11, dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Lo segundo que tenemos que hacer, muy importante, es recordar que Dios está contigo. Dios, hermanos, está con nosotros. David dijo: tú estás conmigo. Tú estás conmigo siempre. Dios no solo promete su poder en el valle, también promete su presencia. Nunca pasará por un valle en esta vida solo. Nunca pasaremos un día oscuro solos. Dios ha dicho: yo estaré contigo. Cuando Jesús está en aquel monte en Galilea despidiéndose de sus discípulos y les encomienda la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Las últimas palabras de Jesús fueron en el Evangelio de Mateo: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la promesa, hermanos y hermanas, de que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de manera individual. Como iglesia, dice Jesús: cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Tenemos también la promesa de la presencia de Dios en medio de nosotros cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Así que, hermanos, recordemos: Dios está con nosotros. Hay un versículo muy bonito en el profeta Isaías capítulo 43 versículo 2 que dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, tenemos la promesa de que no nos vamos a hundir, no nos vamos a quemar y no nos vamos a morir. Dios dice, Dios te dice, Dios me dice, nos dice a nosotros: yo estoy con vosotros. Dios nos dice: yo estoy con vosotros. Dios nos dice que no hay nada que temer cuando Jesús está cerca. Recordar que ese Jesús se llamó a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. En el versículo 4 del Salmo 23 se da un fenómeno curioso, llamativo. Resulta de que aparece un cambio en la estrategia del lenguaje. En la primera parte del Salmo todos los pronombres están en tercera persona. Fíjate qué curioso. Repito, en la primera parte del Salmo todos los pronombres están en tercera persona. Él habla acerca de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. David está hablando acerca de Dios. Pero fijaros qué curioso, cuando llega al valle cambia los pronombres a segunda persona. Ya no está hablando acerca de Dios, no está hablando acerca de Él, tercera persona. Está hablando acerca de Dios, pero ahora pasa a hablar con
Dios. Por eso es segunda persona. Y entonces ahora empieza a decir tú, pronombre de segunda persona, tú estás conmigo. Tú, vara, y tú, callado, me infundirán aliento. Entonces los valles de la vida son, esta es la parte más bonita de lo que estamos hablando, los valles de la vida son los que nos ponen, por decirlo de alguna manera, cara a cara con Dios. Es como que Dios estuviera enfrente nuestra y le decimos, y nosotros le decimos, como dice David, le decimos, tú estás conmigo. Dios está enfrente nuestra. Y tú le dices, Dios, tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me alientan. ¿No es maravilloso eso? Así que cuando atravieso el valle, no estoy en la disposición de hablar de Dios. No estamos hablando de Dios. Queremos hablar con Dios. Fijaros que es como que dijéramos que lo que ha sido la religión en nuestra vida se convierte de pronto en una relación profunda. De hablar de Él a hablar con Él. ¿Notas la diferencia? Cualquier creyente maduro te va a decir que los momentos en que se ha sentido más cerca de Dios no han sido otros que aquellos en los que ha estado atravesando un valle. Cuando estamos en el valle y te encuentras frío, agotado, perplejo, desesperado, y hablas directamente con Dios, Él es muy real, te lo puedo asegurar. Y Él te va a decir, yo estoy contigo. No estás solo pasando por esto. Yo estoy a tu lado. Así que, hermano, podemos disfrutar la cima de la montaña, pero nos vamos a encontrar cara a cara con Dios en el valle. Nunca vamos a estar más cerca de Él que cuando estemos atravesando ese valle de sombra y de muerte. Tercera cosa, yo confío en la protección y en la dirección de Dios. Acuérdate que David habla de la vara y habla del callado de Dios y que eso le confortará. Vamos a hablar de algo interesante de saber. La vara y el callado eran las herramientas básicas del pastor. Las usaba para proteger y para guiar a sus ovejas. La vara, que tenemos una idea equivocada de lo que es, la vara era un palo que medía más o menos un poquito más de medio metro de largo, como 0,60 centímetros más o menos solía medir, pero el chiste de la vara, nosotros siempre pensamos en una vara, en un palo. Imagínate una vara, un palo, ¿vale? Pero la vara en Israel terminaba siempre en una parte gorda, en un nudo. No era un palo recto, sino que en uno de los bordes había un nudo de la madera. Era como decir, como una pelota. Imaginémonos el tamaño de una pelota de tenis. La vara terminaba en un nudo de madera así de gordo. Y lo demás era fino, la vara. ¿Vale? ¿Cómo se utilizaba la vara? Nosotros siempre pensamos en la vara, que la vara sirve para pegarle o golpearle al animal para que no se salga de un sitio. No. La vara la utilizaban los pastores como un arma arrojadiza. Imaginaros que viniera un lobo. ¿Qué hacían con la vara? La vara la podían lanzar y claro, la vara cogía fuerza en dirección al nudo, que era lo que más pesaba de la vara. Y claro, ese nudo era el que ¡pum!, le pegaba el porrazo al animal, le hacía daño, lo asustaba y hacía que se marchara. Entonces los pastores eran expertos en lanzar, en tirar las varas. Esto nos recuerda a nosotros en la niñez, cuando nuestras madres nos disparaban las zapatillas por el pasillo de la casa. Nosotros salíamos corriendo, nuestra madre se quitaba las zapatillas de estar en casa y nos las lanzaba. Esa es la idea de la vara. La idea de la vara no es pegarte con ella, sino que el pastor lo utilizaba así, como un lanzamiento. Bueno, en realidad, ¿qué está diciendo David con ese símil? Está diciendo que cualquier cosa que ataque a las ovejas, el pastor con su vara las va a defender. Es como que Dios está diciendo, cuando pases por el valle, yo te defiendo y te protejo. La vara de Dios te va a proteger. Así que, hermano, tengámoslo esto en cuenta. Es como que dijéramos, el buen pastor también es el que pelea por defender a sus ovejas. El callado, sin embargo, infunde aliento. El callado lo que hace es infundir aliento. El callado es un palo largo que terminaba en una curva. El pastor lo que hacía con ese callado era guiar y consolar.
lo que hacía era usar el cayado para atraer a la oveja hacia sí. Cuando una oveja caía, pues él podía cogerla con el cayado y levantarla. También acercarse a sí mismo, con el cayado, acercarse a sí mismo a la oveja. También tengamos en cuenta que cuando uno atraviesa el valle de sombra de muerte de la vida, una de las cosas que causa más susto, por decirlo de alguna manera, son las sombras, porque en la oscuridad solo vemos la sombra en las paredes del valle cuando se está atravesando ese cañón del que hablaba el rey David. David decía, cuando ando en valle de sombra de muerte, no dice valle de muerte, sino valle de sombra de muerte. Esto es un matiz a tener en cuenta. Él no se está refiriendo al lugar de la muerte, al valle de la muerte, sino a un valle de sombra de muerte. Esto nos habla de que algún día puede aparecer una sombra en tu vida y también es más que seguro que vas a experimentar momentos de sombra en tu vida. Cuando aparece la sombra hay tres cosas importantes que en el estudio de hoy queremos ver que tenemos que tener en cuenta. Las sombras siempre se nos muestran como más grandes que la realidad. El temor siempre va a ser mayor que el problema en sí. Lo que es enorme es el temor, a lo mejor no el problema. Las sombras no nos pueden hacer daño, porque, bueno, esto sería ridículo decirlo, ¿no? Existe una gran diferencia entre la sombra de un camión y un camión. Eso lo podemos entender todo. Porque las sombras son imágenes sin sustancia, es decir, no nos pueden hacer nada. Y también tenemos que tener en cuenta que no existe ninguna sombra si no hay una luz en algún lado. Es decir, que cuando pasamos por un valle oscuro, tenemos que pensar que el sol ha dejado de brillar. Podemos decir, bueno, no siento a Dios, Dios está muerto, Dios no existe, yo estoy solo, no puedo ver, no puedo pensar y la oscuridad se me torna total. Pero tenemos que recordar que siempre que hay una sombra quiere decir que en algún lugar hay una luz. Y esto me recuerda un dicho que dicen los rabinos judíos, y la verdad es que es algo muy hermoso, y ellos dicen que una pequeña luz puede iluminar mucha oscuridad. Y si lo piensas, la verdad es que es interesante. Una pequeña luz puede iluminar mucha oscuridad. ¿Qué verdad es? Una simple vela que encendemos en la oscuridad de pronto nos hace ver lo que antes no veíamos porque era oscuridad completa. Y esto nos recuerda en cierta manera cuando dice Jesús, él dice, yo soy la luz del mundo. Cuando lo vemos a él, no tenemos que tener temor a las sombras de alrededor, porque éstas desaparecen. De hecho, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas. Si seguimos al Señor atravesando ese valle, llegará el momento en que podremos ver la luz. Dice el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará o le librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. La diferencia es que aunque los creyentes y los no creyentes pasemos por los mismos valles de la vida, la diferencia para el cristiano no es la ausencia de sombra, sino las sombras van a ser iguales para creyentes y para no creyentes. Pero la gran diferencia será la presencia de Dios nuestro pastor, que estará con nosotros. Hermano, aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque la vara del Señor, el cayado del Señor nos infundirá aliento. No temamos, pasemos por el valle de sombra, sabiendo que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Terminamos con nuestra liturgia diciendo,
Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Y llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues damos hoy por concluido nuestro estudio. Te animo a que pidas al Señor que Él se revele a ti en medio de la sombra de muerte. Sigamos con la firme decisión de declarar, reconocer en nuestra vida a Jesús como nuestro pastor, sabiendo que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que el Señor os bendiga mucho y mañana nos encontraremos Dios mediante con el siguiente estudio en el que seguiremos viendo más detalles del Salmo 23. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana. Amén.